todo en Deporte en Directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. Ya son las 6:33 de la mañana y ustedes pueden ingresar a nuestra página web panamendirecto.com, donde no solamente nos pueden ver por esta página y también escuchar, sino que pueden leer las noticias que tenemos para ustedes. Les leo algunos de los titulares. Asamblea Nacional aprueba reformas a la Caja del Seguro Social en tercer debate tras amplio debate. También tenemos Tribunal Electoral instala comisión de reformas al Código Electoral. Gobierno descarta intervención militar de Estados Unidos en el canal. Los demócratas en la encrucijada de frenar a Trump o evitar un cierre de gobierno. Y también van a poder encontrar enfrentamientos frente al Congreso argentino, deja 124 arrestados y decenas de heridos. Y Semana Santa en el casco antiguo. Fe, historia y turismo en un solo evento. Ya son las 6:34 de la mañana. Ya tenemos aquí en cabina al señor Icar Reyes. Vamos a darle los buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están a la audiencia ante todo? Total. A la audiencia tranquilidad. y a Cristi. Cristi ya está conectada. Sí. Bueno. Cristi, ¿cómo estás? Buen día. Nacionales hoy. Uh-huh. Sí. Buenos días. Tranquilidad total. Tranquilidad total. Sí, digo, Hoy es viernes ya. Ajá, O sea, que a mí me encantan los viernes. Ajá, entonces. Es una fecha muy importante, es un día importante del calendario, así que a pasarla bien, hay que descansar también. La vida continúa. No, el periodista no descansa, ¿verdad, Cristi? Duerme, tiene que El dormir. periodista no descansa. Tiene que dormir, no descansa. tiene que descansar. Oiga, me llama la atención el tema, Cristi, que es muy acusadora en este tema también. Mesa de reformas al Código Electoral. Sí. Esto es más que todo la mesa, en donde todos los sectores actúan, que los pros y los contras, dependiendo del ejercicio pasado, qué es lo que hay que ajustar y demás. Y anoche, casualmente en Pulso, analizábamos ese tema sobre las candidaturas. Yo le digo las candidaturas lagarto, porque usted quiere acaparar todos los cargos de elección popular. La Corte vemos a los dice, diputados que también son representantes. ajá, la Corte dice, habla del derecho a elegir y ser elegido. Elegir y ser elegido, o sea, participar libremente en un puesto de elección popular. Y bueno, si logra los votos y sale, perfecto. Es electo con la mayoría de los votos. Pero ¿qué pasa si yo, Icar Reyes, quiero correr para presidente? Quiero correr para alcalde. Bueno, como pasó quiero ya correr en para las elecciones diputado. pasadas, Quiero Zulay correr Rodríguez. como representante, que es una forma maratónica de hacer los feudos políticos. Ya lo vimos en varios circuitos y en varias juntas comunales, en donde yo aspiro a la presidencia y nombro a mi hermano de suplente, aspiro a la alcaldía y nombro a mi hijo de suplente, aspiro a una diputación y nombro a mi otra hija de suplente, y aspiro a otro puesto también de representante y nombro a mi esposa también de suplente. Entonces salgo en todas, y obviamente tengo que escoger porque no tengo el don de la ubicuidad de estar en todas. Entonces agarro una, la de más platita, obvio, y toda mi parentela queda en los puestos en cabeza. Así de fácil, ¿qué le parece? Normal. Bueno, eso tiene que verlo en la mesa. Eso es una bribonada. Obvio que es una bribonada, Cristi. Eso Maleantería es una pura. Eso es una malentería pura y eso le quita, eso no es el espíritu del sistema. Exacto. Bueno, vamos a saludar al señor Edwin Cabrera, que ya está aquí en cabina. Me sorprendió cuando lo vi entrar. Yo es que, ¿Por qué? ¿A no venía hoy? Edwin Cabrera está aquí. ¿Qué le pasó? Sí. Buenos días, señor. Buenos días, Melissa y Car, buenos días. Buen día, buenos profe, ¿cómo está? Buenos días a los amigos oyentes y seguidores en las redes sociales, en la página web, así como a los amigos de Ondas Chiricanas. Yo tengo la taza que tiene Cristi, ¿eh? Tengo la misma ¿Cuál? taza que tiene. ¿De verdad? Sí, tengo la misma. No puedo creer. Es la misma taza. Y tomé Me la dio mi mamá para Navidad. Yo tengo una aquí y otra en Londres. Yo no puedo creer esto. Favorita. La taza de Es la Cristi. misma La taza taza de que tiene Cristi y de Cristi. Melissa, qué suerte. Sí, best person ever, dice. Sí. Somos las mejores personas del mundo. Óigame, mientras ustedes están
preocupados por las reformas al Código Electoral, preocupación legítima, que tratará y no se logrará, para que estemos claros, que eso que ustedes señalan se resuelva. Eso no se va a lograr. Porque recuerden que después de esa comisión que se instaló ayer, cuando eso vaya a la Asamblea dentro de 2 o 3 años, los diputados van a hacer lo que les da la gana y van a impedir que se reforme el código, impidiendo que la parentela sean los suplentes, etcétera, etcétera. Es que ni modo. Porque todo el Código Electoral es una ley y como toda ley tiene que pasar por La Asamblea. el órgano legislativo para ser reformado. Así que, bueno, se hace la denuncia. O sea que, Entonces, todo ese ejercicio de usted no todo tiene ese fe. año, es que es todo un año. ajá. Es todo un año. Mira, no, eso demora hasta más a veces. y sale entonces un borrador de proyecto que llega al legislativo de la mano de los magistrados. Y ahí se hace entonces el Frankenstein de nuevo taca, 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 y se aprueba obviamente una serie de cosas a favor y en contra. Ellos se van a meter un tiro en el pie, Belisa y Cristi tampoco. O sea, ellos van a hacer a su medida una supuesto. norma que le ampare, obviamente. Por supuesto. Mire, mientras eso está ocurriendo, ayer otra vez saltó la liebre. Desde Estados Unidos, ahora que no, que le piden al Comando Sur que busque opciones, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me llama la atención es que, y yo lo he dicho aquí, muy a diferencia de la opinión de Cristi y de Gonzalo, tal vez de Icar también, que han sido mucho más críticos que yo, de la estrategia de comunicación de la administración Mulino, particularmente en el tema con Estados Unidos y puntualmente con la administración del presidente Donald Trump. A mí lo que me llama la atención, y allí sí tendría que hacer yo causa común en la crítica, es que Panamá, porque yo no descifro cuál es la estrategia de comunicación del gobierno panameño con respecto a cómo se está manejando la situación con Trump. En conciencia de que no estás discutiendo con el presidente ni del vecino Colombia ni del vecino Costa Rica. Estás discutiendo nada más y nada menos con un personaje como Trump, que, pues, que es una ñamería permanente, ¿no? Como decimos los panameños. Pero lo que digo y al punto que quiero llegar es que me sorprende que Panamá, o que el gobierno de Panamá, no denuncie en el foro internacional que todas y cada una de estas declaraciones, decisiones, y ahora ayer con lo del Pentágono, yo no creo que es que van a discutir, no, que prepara todo para una invasión a Panamá. Eso yo lo pongo en duda. Pero que todas esas declaraciones son una flagrante violación al Tratado de Neutralidad. El solo hecho de que el señor Trump plantee la retoma del canal es una violación al Tratado de Neutralidad. Entonces, yo no entiendo por qué Panamá no está denunciando que el gobierno de los Estados Unidos está violando el Tratado de Neutralidad. ¿Y por qué? Porque es que no lo está violando ni China, ni Rusia, ni la Unión Europea, ni Japón, ni el grupo terrorista Hamas. No, lo está violando uno de los dos estados que según el documento es garante de la neutralidad. Pero además hay una cantidad de estados que han firmado el Tratado de Neutralidad y que, claro, si Panamá no dice nada, ellos tampoco lo van a decir. Entonces, ese tipo de declaraciones como la que circuló ayer profusamente no hace otra cosa que seguir perturbando, enturbiando el modelo de relación entre Panamá y los Estados Unidos,
pero además poniendo en peligro, poniendo en juego la neutralidad, que es la clave. Porque fíjense ustedes, en 25 años de administración del canal en manos de su dueño, el Estado panameño, nunca ningún Estado del mundo ha cuestionado la neutralidad del canal, que yo recuerde por lo menos. Nunca. Pero cada declaración que el señor da sobre el tema del canal es una violación a la neutralidad. Y la parte que no estoy entendiendo es esa. ¿Por qué Panamá no denuncia eso? Sin meterme en el tema de la estrategia de comunicaciones con respecto a esta situación con Trump. Y es evidente que el señor no se le olvida a Panamá. No, que ahora con los puertos se olvida nada. No, que con la caída de la bolsa de valores, nada. Habla de aquellos temas, pero igual. Ahí tiene a Panamá. Al revés, yo creo que entre peor se le den las cosas a él en el tema económico, más va a usar a Panamá, porque Panamá sí, en Panamá hay bastante causa común entre Donald Trump y mucho del sector que no es MAGA, sino ese sector tradicional del Partido Republicano. Cuando uno lee la noticia que salió ayer, es un poco todavía más preocupante, porque ellos, más allá del tal vez como el titular, que es el tema de que efectivamente ya el Comando Sur supuestamente le presentó al secretario de Defensa, Peter Hicks, que viene a Panamá el próximo mes, un plan de cómo podría ser una posible invasión militar. Para mí lo más interesante que está metido en el medio de esa noticia es que Trump ha dicho en privado que él quiere, y aquí es donde uno va entendiendo tal vez qué es lo que busca Donald Trump, es mayor presencia militar dentro de Panamá. En la noticia hablan de volver a poner algunas escuelas militares y que haya presencia militar que sea visible para las afueras del canal. Acordémonos que la razón por la que se hizo el Tratado de Neutralidad es porque incluso Estados Unidos en su momento explicó que cuidar militarmente un canal es muy complicado. Casi es muy imposible. difícil. Es Casi imposible. Entonces, la única manera de garantizar que el canal de Panamá, así como el canal de Suez, no sea usado en un momento de guerra, porque militarmente es muy difícil cuidar, es hacerlos neutrales. Y es decir, que los canales sigan funcionando para ambos lados en tiempos de guerra, porque militarmente es muy difícil protegerlos. La mejor garantía de poder cuidar el canal es ese tratado de neutralidad, que es lo que hoy parece es lo opuesto a lo que Donald Trump quiere. Donald Trump en esta noticia, si le creemos a la noticia, lo que está buscando es aumentar la presencia militar dentro de Panamá, en la zona del canal, y que además sea visible para afuera como una demostración de fuerza. Acordémonos que cuando en las grandes negociaciones de los tratados de Torrijos-Carter, una de las razones por las que Estados Unidos decide regresar los territorios a Panamá es porque militarmente ya no eran necesarios. Ellos tienen el Comando Sur en Puerto Rico, tienen las grandes bases en Florida, no necesitaban a Panamá y esto les costaba dinero. Esa fue una de las razones por las que cuando se hace el análisis militar de perder las bases en Panamá, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en ese momento decidieron que no era necesario. Esto es totalmente lo que en contra de lo que pues hoy parece buscar el presidente Donald Trump, que me parece de todo lo que hemos escuchado en los últimos meses, si le creemos esta noticia, lo que más sentido tiene y es volver a tener bases militares en el territorio panameño. Sí, yo no puedo estar de acuerdo con la expresión, la utilización de la palabra aumentar, Cristi. No, porque crear, aumentar es que ya están, y eso no es cierto, eso no es correcto, o sea, eso no se compadece con la realidad. O sea, si tú dices aumentar es que hay uno y vas a poner a dos. Exactamente, perdón, es volver a tener presencia militar de Panamá, de Estados Unidos, de Panamá. Eso sí. Y además, como bien dices, visible.
visible. Es lo que según este reporte, lo que él la quiere es que sea visible, como una demostración de fuerza. Que ahora, de todas las incoherencias que nosotros hemos escuchado de Donald Trump desde diciembre, si es este el fin, ¿no? Por lo menos entonces ya las cosas las cosas empiezan a tener un poco de sentido, porque como hemos ido y venido tantas veces con tantos argumentos distintos, sin realmente entender qué es lo que quiere, esto por lo menos, en mi opinión, no hace sentido en la manera de que no es coherente, incluso para los intereses de Estados Unidos, pero por lo menos vamos aclarando un poco la situación de qué es lo que él busca en Panamá. ¿Y por qué? Bueno, yo no sé Icar, no sé Cristi, no sé Melissa, no sé los oyentes. Yo les explico mi punto de por qué, como un panameño más de este país, me tengo que manifestar en contra de que haya un soldado del ejército de los Estados Unidos en Panamá. Que no tiene nada que ver con ser pro-yanqui ni anti-yanqui. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que, se lo explicaba yo a mis alumnos en los años que di clase, es que la presencia de tropas del ejército de los Estados Unidos en Panamá hacen a Panamá enemigo de los enemigos de los Estados Unidos. Enemigo de los enemigos de los Estados Unidos. Y si pones bases, como era la práctica antes de el inicio de la ejecución de los tratados Torrijos-Carter, te conviertes además en un objetivo blanco, sí, militar. Y entonces yo estoy mal acostumbrado a que yo soy quien escojo a mis amigos y escojo a mis enemigos. Yo no dejo que nadie me los escoja a mí. Yo recuerdo, y es verdad que habían panameños, y eso es una tontería decir lo contrario. Yo recuerdo que habían panameños que una vez logrados los tratados, no, pero es que los gringos no se pueden ir, no, pero es que las bases no se pueden cerrar. Y entonces comenzaron a pasar los años, ¿no? Y eso que se veía lejos, de que 23 años, el calendario comenzó a andar. Comenzó a andar. No, y los gringos no se pueden ir. Hey, el impacto en la economía, no, hay que hacer algo para que no se vaya. Y se fueron. Y terminada la dictadura y retomado el camino de la democracia, gobierno tras gobierno que le tocó ejecutar el calendario, lo fue ejecutando. Guillermo Endara, Ernesto Pérez Valladares y Mireya Moscoso. Uno tras otro. Y había gente que decía, no, pero inventemos algo para que no se vayan. Y los gobiernos sucesivos, obviamente, y anterior a andar a la dictadura, el tratado se está cumpliendo. Y hay que decirlo también, Estados Unidos cumplió cabalmente la ejecución de los tratados. Lo cumplió. ¿Quién sabe? Alguna zancadilla habrán metido por ahí o como dicen que no le dejaron de darle mantenimiento a las cosas que iban revirtiendo. Bueno, pues, eso es el menor de los problemas, si es que es un problema. Estados Unidos cumplió. Estados Unidos no buscó ninguna excusa para prorrogar su permanencia en Panamá. Bueno, hasta 25 años después. ¿Cómo es hasta 25 años? Ahora que ahora. o sea, yo Ok. comprendo el tema de tener relaciones porque todo país debe tenerlas con todos los países, pero el depender creo que ya es como que... Melissa, en aquel entonces había tanto pesimismo en la sociedad. Yo me acuerdo clarito. No podían irse, iba a ser un desastre, los gringos tenían que volver nuevamente porque no había o sea, se cuestionaba mucho la capacidad del panameño Y de ahora poder míranos. administrar la vía. Y Ya han ahora pasado míranos, 25 años. Ahí están los números no mienten y todo lo que ha pasado. Y como dice el profe, ambos gobiernos respetaron, ya terminó, finiquitó ese acuerdo, ese tratado, y ya, o sea. Pero es que la necesidad actualmente es una cosa increíble, Cristi. Pero no fueron un solo gobierno. No. ¿Cuántos gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, respetaron lo firmado en los tratados?
el señor Reagan, que era un opositor férreo de los tratados, feroz de los tratados, que vino después de Carter, respetó lo firmado por Estados Unidos. Kissinger explicó en los documentos que hoy ya tenemos, que ya fueron, ¿cómo se llama? Cuando deja desclasificados. Desclasificados. Reagan, Kissinger explica, como pragmático señor que era, por qué era importante para Estados Unidos tener que revertir el área del canal. Porque era una estructura colonial que los ponía en la misma, según Kissinger, en el mismo rubro que Rusia, y que ellos no querían dar la apariencia que ellos eran una colonia invasora como lo era Rusia. Ahí están los dichos de Kissinger en el momento que se explica por qué había que revertir el canal. Kissinger, por Dios, que no vamos a decir que Kissinger que era un izquierdista, por Dios. Entonces, eso se hizo, se cumplió. Panamá ha cumplido también, así como Estados Unidos cumplió, Panamá ha cumplido a cabalidad los tratados. Y lo que yo regreso al tema de la estrategia de comunicación, y yo quiero diferenciar dos cosas. Una cosa es la estrategia diplomática, que yo entiendo que no es una estrategia que se puede ver a las luces del público, ni se debe hacer, ¿no? Y otra cosa sí es la estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que yo estoy viendo que están quedando como ciertas, no solamente para Donald Trump y para los Estados Unidos, sino en la prensa internacional, que son totalmente falsas. Una es la presencia de China, y muy unido a eso es que lo vimos, lo ha dicho Marco Rubio varias veces y quedó en la audiencia del Senado, y es que Panamá, que es posible que Panamá haya violado los tratados. Yo me deshago explicando cómo eso no es cierto, pero eso está quedando en el imaginario público, por más no cierto que sea. Y ahí es donde yo sí creo que nosotros, sin entrar en una confrontación, tomando en cuenta la parte diplomática que se tiene que realizar, porque estamos entre lo que yo genuinamente creo que es una amenaza existencial para el modelo de país que hemos manejado por los últimos 25 años, sino es que yo sí creo que esas cosas se deberían hacer campañas mediáticas que se pueden realizar para aclarar, y por lo menos para que no quede solamente esa versión que yo sí creo que está quedando, y está quedando desde diciembre. Y ahí sí viene mi crítica al gobierno. Y como dice un oyente acá, Cristi, me escribe, y es cierto, observen ustedes, bueno, porque son gente inescrupulosa, pues, como Trump y su equipo. Ninguno, ni Trump, ni ninguno de su entorno, cuando habla del tema del canal, observen ustedes que consistentemente ninguno se ha referido a la ampliación del canal. Observen ustedes ese sutil detalle. Ninguno. Eso es lo que aquí un oyente dice. Mi teoría es que ellos quieren la parte que ellos construyeron, y eso es lo que quieren negociar. Absolutamente no es cierto. Lo que pasa es que no se puede separar el uno del otro. Y exactamente, ellos quieren todo, porque ellos no están haciendo la diferencia. ¿Qué repite Trump? Lo de los 38,000 muertos. Que que esa fue la construcción más grande en la historia de Estados Unidos. O sea, y Trump no está diciendo que ellos lo regalaron. Ellos han salido a decir que Panamá lo ha administrado tan mal que hoy el canal es obsoleto. Imagínense eso, después de que Panamá financió y realizó la ampliación del canal exactamente para evitar eso, en beneficio de Estados Unidos, porque con la ampliación del canal, una de las industrias que ahora puede pasar por el canal, que antes no, es una de las que más le importa a Estados Unidos, que es la del gas líquido, y eso viene por la ampliación del canal. Y ellos han salido a decir que que gracias a la mala administración de Panamá, el canal está obsoleto. Entonces, las mentiras son tan obvias. Además, no son ni coherentes porque las cambian, muy al estilo de Donald Trump. Las cambia cada 2 minutos. No sé a quién les recuerda, pero las cambia cada 2 minutos. Sí. Entonces, no son ni coherentes, pero no tienen que serlo. Pero mientras nosotros no digamos nada, las mentiras repetidas 1000 veces, lastimosamente, van quedando. Y en este punto, porque ahí es donde veo, bueno, es lo que uno ve. A lo mejor está pasando en otras cosas que no tenemos por qué saberlo, Cristi. Sí, no, porque de acuerdo. Ahí. En la coyuntura
que tienes a Estados Unidos hediondo en Europa, hediondo frente a países, Canadá. bueno, hablemos de Europa fundamentalmente. Sí pareciera, de pronto, repito, Cristi, de pronto está ocurriendo y no tenemos nosotros por qué saberlo. Porque la coyuntura te indica que tú tienes que echar mano a los europeos. Claro, los europeos están enredados también con Estados Unidos. Pero un poco diciéndole, miren lo que está pasando acá con este señor también. Que proporciones guardadas, mi querida Cristi, no es diferente. No, para nada. Proporciones guardadas no es diferente la situación de Europa como un todo con respecto a Estados Unidos y de Panamá con respecto a Estados Unidos. Entonces, en estos momentos que lograra Panamá, producto de un esfuerzo diplomático, entre otros de los respectivos embajadores que a Cristi no le gusta y a mí tampoco, varios, no todos, varios, allá en Europa y haciendo un lobby, explicando lo que está pasando, pero de pronto Cristi está pasando y no nos hemos enterado. Eso puede ser, ¿no? sí. Señor Icares, eso Puede puede Sí, ser. la estrategia Sin diplomática. Sí. Sin que no embargo, se yo revela. yo sí estoy bastante clara que en las estrategias, a diferencia de la parte de comunicación, las estrategias diplomáticas no van a estar a la luz, no las podemos ver. Pero sí es verdad que se le preguntó al presidente que si ellos iban a buscar aliados o si iban a tratar de tocar puertas y él dijo que no. ¿No? O sea, que si nos guiamos por lo que dijo el presidente en una conferencia de prensa, no me acuerdo las palabras textuales, pero él dijo Compañero de viaje. No necesito compañeros de viajes. Exacto. O sea, que si nos guiamos por eso, entonces no. Cosa que yo sí creo que Panamá, dado a la coyuntura del mundo, Europa, por ejemplo, si ahí yo digo que vamos a ver algo de toda esta volatilidad que está pasando a nivel internacional, es que el Reino Unido otra vez se está acercando a Europa. Europa que entre sus propios problemas internos no se pone de acuerdo en nada. O le ha costado mucho a la estructura tan burocrática que tiene la Unión Europea, les toma mucho tiempo poder ejecutar nada. Sí estamos viendo una velocidad y una urgencia dentro de la Unión Europea que yo nunca había visto. Estamos viendo una cercanía otra vez del Reino Unido frente a la Unión, junto a la Unión Europea, cuando además una vez las encuestas vemos que a mí me sorprendió mucho, creo que lo dije aquí, una encuesta que salió hace 2 semanas en la que el Reino Unido prefiere priorizar la seguridad de Ucrania versus buenas relaciones con Estados Unidos. Vemos a un Canadá cada vez más cerca también de Europa. Vimos hoy las declaraciones del del líder que va a ser el nuevo primer ministro de Groenlandia, que nadie le presta atención a las elecciones en Groenlandia y esta vuelta han sido sumamente importantes. Vimos que Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, está haciendo una estrategia bastante directa con Estados Unidos y todos estos países van a tener que hacer frente común, ¿no? Y yo creo que, y eso sin contar lo que parece haber, que también es otro punto, que es un miedo real también en Asia. ¿Por qué? Asia, hoy Taiwán salió denunciando otra vez la injerencia de China, pero hay un miedo del cambio en términos de seguridad de países de Asia que también dependían de Estados Unidos. Entonces, sí, en un momento tan complicado, Panamá debería, pues, en mi opinión, ir a tocar puertas, porque Panamá en esta situación no va a poder solo. Ahora, ¿cuánto nos van a salir a ayudar? Yo no lo sé, no lo puedo garantizar. Pero sí estamos hablando de lo que yo creo que es una clara violación del Tratado de Neutralidad por parte de Estados Unidos, y yo creo que cuando necesitemos aliados y la situación, si llega a eso, llega a una situación crítica, nosotros ya debimos haber hecho ese trabajo de lobby, de buscar alianzas, de ser un poco más enfáticos en tratar de combatir la desinformación, aunque no sirva de mucho. Y sí, aquí yo llego a mi punto en el que yo he llegado. Lastimosamente, muchos de los embajadores que yo veo en países que hoy serían claves para nosotros, no me parece que son las personas que tienen el peso ni la experiencia para poder llevar a cabo este nivel de estrategia diplomática que yo creo que en este momento el país necesita. Ahí sí lo tengo que decir. Pero bueno, la estrategia en comunicación, a mi parecer, Cristi, o sea, le están saliendo al paso. O sea, esa información de ayer salió el canciller de salida. La información semanas atrás salió la CP de salida. O sea, ha mejorado el tema. Porque nos quedamos acá y en la tarde todo el mundo estaba revuelto con el tema. ¿Y esto qué fue? Ya, de salida.
pero creo que hay que hacer una diferencia muy importante entre lo que se haga internamente y Ujú. o más allá de un par de 4 o 5 panameños que no saben cómo funciona el canal y quieren seguir las mentiras de Trump. La mayor parte de los panameños estamos claros de las mentiras del señor Donald Trump, ¿no? A la mayoría de los panameños no los tenemos que convencer, ¿no? Con excepción de un par de grupos, y ahí los tenemos a veces en el chat, un par de 4 o 5, un grupo bastante, creo que yo que es la minoría. Sí, o sea, que lo que se haga internamente en términos de comunicación, y es verdad que cuando el presidente dice, lo toman los medios internacionales. A mí me llamó un periodista y es que el presidente ha sido bastante directo con el tema de Trump, cosa que yo coincido. Pero más allá de eso, de esa conferencia de prensa, que el presidente diga tal cual cosa, yo sí creo que hay que hacer una campaña un poco más a nivel más bajo, que no solamente el presidente, Sí. pero de panameños, de embajadores, de cónsules, que salgan a hablar, den entrevistas, salgan a hablar a los medios de comunicación. De funcionarios del Estado Exactamente, de panameño. funcionarios. Exactamente, hablando con los medios en inglés. Sobre todo a mí me hace mucha falta es presencia un poco más enfática en los medios en inglés, que creo que es importante. 7:04. Oye, quiero cambiar de tema porque quiero escuchar las opiniones de los periodistas de esta mesa, puntualmente de Icari y de Cristo. Profe, tranquilidad total, hoy es viernes. Eso no importa aunque sea viernes. ¿Qué pasó? Ayer, a lo mejor no sé si Cristi vio la noticia por allá. Ayer vi, por pura carambola, al amigo mío, José María Castillo, apersonarse a las oficinas del Ministerio Público, puntualmente a la Procuraduría General de la Nación. Él fue secretario. De donde él fue secretario general, a presentar una denuncia. Y estaba acompañado de su cliente. Él explicó una empresa que se llama Sicarel. Yo sé que las asolean a cada rato por ahí. Pero yo quiero llegar al punto. Esa empresa está muy cuestionada por temas de limpieza. Dice que se gana contratos de limpieza en hospitales y estas cosas. Esa y otras, y que hombres de blanco, que no sé si son lo mismo, no tengo idea. Pero él se presentó ante el Ministerio Público a denunciar al medio digital que se llama Foco y a uno de los que allí trabaja, el señor joven Valenzuela. Pero mi punto no es aquí si Foco y Valenzuela tienen la razón o si el cliente José María Castillo tiene la razón. Eso no es mi punto. Mi punto es que quiero escuchar sus reacciones. Es cuando José María Castillo sale y están allí una cantidad de periodistas de distintos medios de comunicación social del país, él apela a los periodistas en un sentido. Y lo digo porque también acá hay un oyente que por eso me acordé del tema. Dice, profe, buen día. ¿Le puede preguntar a Cristi cómo ve que Reino Unido se vuelve cada día más 1984? Entre paréntesis, el libro que era ficción, pero ya no tanto. En cuanto a la libertad de expresión, me dice el oyente que le pregunte. Y por eso me acordé del tema. Porque José María Castillo le dice a los periodistas, ustedes como periodistas tienen que reaccionar a lo que está pasando. Que con esto del internet, con esto de las redes sociales, con esto de los medios digitales, algunos medios digitales que ponen la cara, dicen quién es su director, tienen una política editorial, listo, eso se aplaude. Pero en otros casos todos sabemos que pasa en Panamá y pasa en otras latitudes, que son medios inventados. Y que son inventados para calumniar, chantajear, inventar, mentir, etc. Y decía José María Castillo en su argumentación que esto no puede seguir así. O sea, no puede ser, y aunque él dijo que la denuncia no tenía nada que ver con chantaje, sino creo que es con calumnia e injuria, me parece. Pero no chantaje. Y lo que no puede ser es que ahora las sociedades, la panameña y la de toda parte del mundo, estén de la mano de quien dice qué mentira en las redes sociales. De quien calumnia abierta y descaradamente sin ningún problema y no pasa nada. Y por eso yo he dicho en algunas intervenciones que yo he hecho cuando me han invitado a hablar de esto y otros temas afines a los medios de comunicación, yo opino que ahora con esta explosión digital, la profesión de periodista
cobra más vigencia que nunca antes. Y exige más. Cuidado, que no es una garantía de nada, ¿eh? Cuidado, no es que es una garantía. Pero es que aquella persona, aquel muchacho, aquella muchacha que se metió a una universidad y que estudió para periodista, lo prepararon, lo formaron, pero ¿en base a qué? En base al registro de la información de los hechos. No en base a lo que tú opinas. Lo que tú opinas a mí me tiene sin cuidado cuando me vas a registrar el hecho. En otro momento me podrás dar tu opinión. Pero es una profesión que prepara al individuo para comunicar e informar a la audiencia, radio, televisión, periódico y ahora digital, hechos ocurridos. Y cómo esos hechos pueden variar o cambiar el curso de una sociedad. Es lo que yo tengo entendido. Pero lo que no puede ser es que valiéndose de esa apertura y de que, y yo no, cuidado porque no estoy aquí hablando por foco, ¿eh? No estoy aquí ni atacando ni defendiendo a foco. Me hizo reaccionar la reflexión que hizo el abogado. Porque sí lo estamos viendo. Bueno, y en algunos casos, algunos lo estamos viviendo, ¿no? Usted vio cómo Suntrax agarra una foto de nosotros 5 Y la pone en sus redes. y lo pone en sus redes y nos tacha de mercenarios y de vende, bueno, nos dicen hasta perro muerto. Nos dicen de todo. Como si nada, pues. Sí. Como si nada. Sí. Pero si yo digo que ellos son terroristas porque apoyan a Hamas, como en efecto lo dijeron, entonces a mí ellos van y me demandan. Civilmente. Y utilizan los recursos de la ley o de la justicia que ellos cuestionan para fastidiar al que les cuestiona a ellos. Entonces, es un fenómeno social que obviamente está pasando en todo el mundo, no solo en Panamá. Ujú. Pero que me llamó la atención de la reflexión que hizo José María Castillo con los periodistas allá afuera, de la Procuraduría. Pero en el caso específico, el señor José María Castillo va y tiene al ente a quien demandar. Allí. Sí. En el caso de Suntac, ellos también ponen la cara, ese es su medio, ellos también, usted perfectamente se sienta herido directamente a ese medio digital. Aquí es muy importante separar las cosas, profe, porque uno no puede, sobre pretexto de su libertad de expresión, escudarse en el anonimato Pero eso de iba a decir. esas redes para empezar entonces Pero, a y claro, agredir. la verdad sea dicha. Sí. En el caso particular, que no quiero yo particularizar la discusión, en el caso particular de Foco tengo que decir que ellos ponen la cara. Ellos ponen la cara. Y ahí está Ponen la la acción. cara. La acción fue presentada contra ellos. Así es. Ahora ellos tienen que responder. Así Pero es. yo quiero entrar en el tema de las redes sociales. Y yo quiero entrar en el tema porque, o sea, no cambia. La base y la estructura del periodismo responsable serio no cambia. Porque lo que yo voy a compartir en mis redes sociales, yo tengo, Cristi, que empezar como nos enseñaron a nosotros en la academia, a precisar, a corroborar, a citar, porque es igual, cambia la plataforma, cambia el modo de difundir la información, pero uno tiene que, como periodista, ser responsable, primero poner su cara en sus redes, saber que es usted y también, obviamente, corroborar todo lo que se va a decir. Yo no puedo hablar ante el micrófono abiertamente aquí, por eso es algo que yo no tengo pruebas. Así es. Pero es que yo creo que hay algo distinto. Yo creo que lo que han hecho las redes sociales es que, claro, cuando uno es periodista, uno entiende todo cómo se debe corroborar la información, cuál es el papel de la comunicación, cuál es el papel como comunicador. Pero también las redes sociales, que ha sido algo, en mi opinión, más bueno que malo, pero sí ha tenido consecuencias negativas, eso le abre a lo que llamaron en su momento la democratización de la La información. información, sí. Y mucha a veces de la información o la desinformación no viene por parte de los periodistas, pero viene por parte de los ciudadanos también. Entonces, lo que pasa es que las redes sociales equipara al periodista y al ciudadano. Por un lado, uno tiene una responsabilidad como profesional, mientras que las otras personas tienen el derecho y la libertad de dar completamente su opinión. Ahora, quiero un poco regresar a lo que decía el oyente, porque no es cierto. No todos los países tienen las mismas reglas con respecto a la desinformación. ¿Y por qué se ha montado en gran parte esta campaña de que Estados Unidos, que Reino Unido no tiene libertad de expresión en los últimos meses, sobre todo por parte de ciertos medios de derecha? ¿Qué pasó este verano en Reino Unido? El Reino Unido, en el verano pasado del 2024, el Reino Unido tiene reglas con respecto a la desinformación más estrictas que Panamá o que
Estados Unidos, por ejemplo. Y esto hay toda un off-cam que lo regula, no solamente para las redes sociales, lo regula para la televisión y el medio impreso. Por ejemplo, en el Reino Unido, si alguien va a dar una noticia, por eso es que Fox News no funcionó en el Reino Unido, cuando uno va a dar una noticia, uno por ley tiene que dar los dos lados de la noticia, si no te pueden denunciar, ¿no? O sea que hay una serie de reguladores en términos de cómo se plantea la noticia, mucho más estricto que en Estados Unidos. Por eso es que Fox News en un momento, a pesar de que Rupert Murdoch vive en Londres, nunca pudieron abrir Fox News en el Reino Unido porque no cumplía con las leyes establecidas. Pero ¿qué pasó este verano por las redes sociales? Hubo una protesta. Vimos unas protestas horribles en muchos lugares, en muchos pueblos del Reino Unido. ¿Cómo pasó y cómo iniciaron estas protestas? Hubo un asesinato, un ataque terrible, donde un muchacho de 17 años mató a unas niñas de 9 y 8 años. Fue un caso que estremeció a todo el país porque esta persona fue a una fiesta de Taylor Swift y con un cuchillo pues asesinó a estas niñas. Una cosa terrible. Pero como la persona era menor de edad, por ley, los medios de comunicación no lo podían nombrar si no tenían la orden de un juez. Entonces, ¿qué empezó a correr en redes sociales? Empezaron a decir que la persona que había atacado a las niñas era un refugiado, un inmigrante ilegal. Entonces, a través de una serie de cuentas, incluyendo una persona que es muy controversial, que hoy está efectivamente preso por iniciar iniciar toda esta campaña que se llama Tommy Robinson, empiezan una campaña a través de redes sociales diciendo que la persona era un refugiado, sacaron un nombre falso y todo, y eso explotó como pólvora. Iniciaron una serie de protestas que prácticamente trataron de quemar un hotel donde había unos refugiados. Y hubo caos en gran parte del país. Y todo empezó por una noticia falsa. Después, cuando el juez da la orden y se dice quién era, que no era un refugiado, no era un inmigrante ilegal y era un menor de edad, que por eso no se había revelado el nombre, ya la pólvora había prendido el país. Y efectivamente, después que ocurre esto, viene una retaíla, o una retaíla no, un crackdown por parte del gobierno contra las personas y las personas en redes sociales que iniciaron y empezaron este rumor, y efectivamente a las personas las juzgaron y las condenaron y esto es muy importante, en un estado de derecho, donde se le cumplieron todos los derechos y se les condenó frente a la ley. Sin embargo, iniciado por J.D. Vance cuando fue a Europa, todos los medios de extrema derecha, sobre todo porque Tony Robinson es una figura importante de extrema derecha, empezaron con esta campaña que en el Reino Unido no había libertad de expresión. Pero eso fue lo que pasó. Y aquí es un poco donde tenemos que diferenciar la realidad de lo que ocurrió versus la desinformación. Es interesante, profe. Y al mismo tiempo, a ver, Cristi, delicado. Las redes sociales son para cada uno de nosotros un mini medio de comunicación. Yo allí comparto, totalmente. Yo ahí difundo, yo ahí reacciono, yo ahí, o sea, es mi medio de comunicación personal. Pero como lo acaba de decir, mira cómo empieza todo esto y cómo el calor de las redes se va dimensionando y cómo termina toda esta bataola. Producto de las redes. Entonces, por eso cuando ayer empezó a rodar el tema de que en los barcos y no sé qué, yo me quedaba y la gente me preguntaba en las redes cómo hacemos esto, cómo administramos este tema. Obviamente, al salir Cancillería de salida, obviamente ya baja un poco la tensión. Pero ojo, las redes sociales, por lo menos al periodismo serio responsable, le exige los mismos apostolados de la academia, que son corroborar, precisar, citar. Pero en el caso, por lo menos, de la ciudadanía, yo le pongo un ejemplo, Cristín, y que a nosotros nos pasó mucho y dolió mucho. Si hubo un accidente de tránsito donde hay personas prácticamente dentro de los hierros retorcidos, prácticamente gente moribunda. Pero yo prendo un bastón con mis celulares, que yo tengo derecho a informar. Yo voy en directo y empiezo a conectarme en mis plataformas y la gente reaccionando y yo colocando las imágenes de esas personas moribundas ahí en esos hierros retorcidos. ¿Eso es informar? ¿Cristi? Hay llamada, buenos días. Sí. Hay una llamada, buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días, profe, amigos. Sí, mire, lo que dicen es muy cierto. De hecho, no es la primera vez que pasa en el Reino Unido estas cosas. En el Brexit
cuando se tuvo acceso a la base de datos de Facebook, fabricaban lo que eran anuncios por redes sociales en base a los gustos y preferencias de cada uno de los que estaba ahí. Por ejemplo, si al profe le gusta el béisbol, decía, bueno, vote por Sutanito a favor del no o del sí, porque él es amante del béisbol, etcétera, ¿no? Y yo creo que las redes sociales tienen que ser reguladas. No puede haber esta apertura tan grande, si bien es cierto, como dice la compañera, es una democratización de las comunicaciones, pero también esa democratización tiene que ser regulada, porque no puede ser que sea tan extensa. Pero ojo, también quiero señalar algo, y Cari y el profesor, que estrictamente son los que recuerdo que han estado más vinculados a los medios tradicionales. Esto se debe también a que los medios tradicionales históricamente han tenido agenda. En esos sillones de Calle Arriba, de la 12 de octubre y de allá de FTV, no se sienta cualquiera, se sienta el que dueño del medio quiere, y pocos son los medios. ¿Por qué Panamá en Directo ha logrado lo que ha logrado? Porque el profe Cabrera ha sentado a gente que está en su línea de pensamiento como a gente que no. Yo estoy casi seguro que Saúl no está ahí es porque no le da la gana de él, pero yo no dudo que el Eso profe es Cabrera así, en un para momento que- lo siente. No, eso para que sepa es así. Entonces, Se le ha invitado y no Y se responde a le las sigue invitaciones. invitando. Y siempre está Correcto, enfermo. entonces eso los medios tradicionales lo tienen que retomar, porque si no creamos la apertura para que este tipo de difusión, de distorsión, se dé en los medios de afuera. Gracias, en los medios de redes sociales. Gracias, amigo. Tiene su Bueno, responsabilidad. pero es que cada medio tiene su estrategia y Sí, su política eso es editorial. cierto, su política editorial. El oyente la ha descrito Cada muy medio, bien. si a mí no me gusta la política editorial de Panamá en Directo, yo me voy. Puedes escoger Es correcto. a cuál tú quieres Sí, escuchar. Sí, pero exactamente, y está en la elección de cada uno de los. Pero te vas a escuchar a que escucha Jorge Luis toda la mañana. ¿cuál? Pero sí, al final, recapitulando, es el nivel de responsabilidad que tenemos. Mire, y No claro, solamente ustedes. todo. Todo. No, pero es que mire, Todo. mire, ¿por Todos. qué yo hablo de esto? Y me llamó la atención la reflexión de José María Castillo. Porque fíjese lo que está ocurriendo en este instante con la llevada y traída ley de la Caja de Seguro Social. Yo tengo una mala costumbre, amigos oyentes, a los que me siguen de hace un tiempo saben cómo me manejo yo. Cuando yo hago una afirmación, tal vez un tanto temeraria, pero y cuando me atrevo a hacerla es porque he tenido las evidencias. Cuando yo digo que la dirigencia de Suntrax miente, no es porque a mí se me antoja decir que miente. Dígame en qué artículo de la ley del Seguro Social aprobada ayer en tercer debate dice que se aumenta la edad de jubilación. Dígame en cuál. En ninguno. ¿En ninguno? Se dice que se va a revisar. Todos los días puedes revisar Sí, la edad de jubilación. claro, pero ninguno. Pero se dice. ninguno dice taxativamente se aumenta la edad de jubilación. Mm-mm. No, Ninguno dice taxativamente que los fondos del Seguro Social se van para las empresas privadas, que se baje el 10%, que el Para 90% bancos, estará en la banca estatal. Eso sí lo dice, hasta donde me han podido decir. bueno, y sobre esos señalamientos se montan otras dirigencias, que son los profesores. Por eso mismo le digo. Entonces, ¿qué pasa? Y allí por eso le reacciono al oyente cuando cuestiona a algunos medios con su política editorial. Como algunos medios no le dan cabida a esos voceros para que le mientan al país, ¿qué hacen ellos? Ahora utilizan las redes sociales. Y vaya usted y revise en Twitter y en Instagram y en todas las redes sociales Todas las cuentas que cuántas tienen. veces al día ellos repiten eso en las redes sociales. Repiten la mentira. ¿Y qué logran con eso? Sí lo logran, porque logran buena parte de su Ya lo van a objetivo. confundir. ya. Confundir a la opinión pública. Sí. Confundir a la opinión pública. Porque sí, puede que haya medios, bueno, hay medios que dicen, aquí como dice el oyente, en este sofá no se sienta fulano, mengano y pereza. Sí, sí los hay. O vas a ver el perfil a fulano. En Panamá y en todo el mundo los hay, es correcto. Como también hay medios como este, que dicen, no, aquí entra todo el mundo, así opinen en contra de nosotros. Pero claro, que no es lo mismo que entre todo el mundo, como estrategia editorial, a que todo el mundo venga a mentir, A mentir. a hacer uso del medio de comunicación para mentir. mentirle a la opinión pública. Exacto. Entonces, cuando tú tratas de decirle, hey, eso no es así, dice, no, pero déjame hablar. No, pero si te estoy dejando hablar, pero nomás te estoy diciendo que lo que estás diciendo No es cierto. no es cierto. Entonces, ¿qué optan ellos? Que no critico que usen las redes para informar, pero es que están usándolas para mentir.
consistentemente. Entonces, es una reflexión válida. Una reflexión válida Sí, nos llaman. que además, ojo, no es solo para los periodistas, es también para la opinión pública, que tiene que tener la suficiente madurez y o formación para saber desechar o enterarse o darse cuenta cuando le están mintiendo o cuando le están maquillando la verdad de cuando le están diciendo lo Ahora, que en efecto pasó. yo le he dicho, profe, que eso no es tan sencillo, porque lo que pasa, y una de las cosas que han sido muy efectivas, y lo mencionó el oyente, es que gran parte de las estrategias de las redes sociales es que tú quieras hacer engagement con ellos. Entonces, el algoritmo, y es gran parte del problema que estamos teniendo hoy en día en el mundo, es que el algoritmo está diseñado, profe, para agarrar lo que tú piensas y simplemente reforzarlo, Sí, un bombardeo, sí. O sea, ellos, es una campaña, los algoritmos de redes sociales son cosas mucho más sofisticadas, que hace muy difícil, y hoy con la inteligencia artificial es todavía a veces más complicado poder descartar y desechar lo que es una noticia falsa de lo que no. Y es porque está diseñado el Mire. sistema, los algoritmos están diseñados para solamente reforzar lo que tú piensas, que cada vez más se parece a una mentira de verdad, o sea, parece una noticia de verdad. De verdad, Es más exactamente. difícil que eso. O sea, que es bien sofisticado hoy lo que estamos viendo y requiere de mucha Madurez. madurez, De poder discernimiento. Sí. es muy Bueno, difícil. Cristi, Es muy vamos, difícil. Icar, ayer el presidente, Ujú. en su presencia, que no lo dejaron preguntar No a me dejaron usted preguntar. una vez más, dijo, he dado la orden de que se proceda a prender la planta generadora de energía que le va a aportar 300 megas al sistema. Al sistema. He dado la orden de que el concentrado que quedó allí ¿Quién se hagan los trámites para ser vendido. Y creo que una tercera orden. Lo del puerto, del puerto. de la operación del puerto. Cristi, una cosa es que usted está en contra de la mina, otra cosa es que usted está a favor de la mina, que es el derecho que todos tenemos de estar a favor o en contra de un tema. Y otra cosa es que tú no entiendas o que sin entender te lances a las redes Profe, ¿qué a salió decir de eso? estupideces. Dice, el presidente Mulino está violando la Constitución. Yo, válgame Dios. Válgame Dios. Pero es un momento. Porque este es el problema de cuando le metes exceso de subjetividad al Los análisis. titulares amarillistas. La crisis del contrato minero trajo como consecuencia que la Corte emitiera un fallo donde dice haber encontrado 25 inconstitucionalidades, no De- una, 25 De ese contrato. del contrato. El contrato, hoy que estamos aquí conversando, 14 de marzo, el contrato no existe. Que me llame un abogado que me explique lo contrario. Hasta donde yo puedo entender, con el fallo de la Corte, el contrato no existe. Listo. Si el contrato no existe, ¿quién es el dueño de lo que está allí? Del hueco y de lo que salió del hueco y de todo lo que está allí. ¿Quién es el dueño de la tierra y del subsuelo? Y de lo que salió de ese subsuelo. En el momento en que hizo el corte, cuando la Corte hizo el corte al emitir el fallo, es el Estado panameño. Ese concentrado es del Estado panameño. La decisión de echar a andar el puerto y la máquina es del Estado panameño. No es de First Quantum. No lo es. First Quantum lo que se argumenta es que ellos hicieron una inversión y que ahí hay equipos que son propiedad de ellos, no el Estado panameño, que esa es otra discusión. Pero ese concentrado que quedó allí, el Estado panameño que tiene que definir qué Es que hace. aquí estuvo el ministro de los químicos Y lo también. explicó, exactamente. Oye, dice que el presidente, porque dio la orden de hacer eso, está violando la Constitución. Y gente profesionales, obviamente, incluyendo a la arquitecta mentirosa. Ay, A su amiga. Obviamente. Ay. Gente profesional, gente que está preparada. Ella es mi amiga. ¿Y a mí qué no me me importa? maldita. Eso no le deja de ser mentirosa por eso, por ser su amiga. Usted no tiene amigos mentirosos.
Sí, tengo varios. Ah, bueno, pues varios, ¿no? Pero mentirías blancas, no hay. Mentira blanca, mentira negra. Mentira es mentira. Pero mi punto es que gente que tú, pues, profesionales, estudiados, está violando. ¿Qué violación hay aquí? Ahora, claro, lo interesante sería saber cuál es el mecanismo en el que se ampara el presidente para decir, hágase esto. Pero, profe, es como si usted le termina un contrato de un auto y le quita el auto a la persona porque obviamente hubo anomalías en eso. Ese es su auto, tiene que echarlo a andar porque si lo deja ahí parado, se le va a dañar. No, ¿Es algo así, no? es la otra figura. El banco te quita el carro. Ajá, exacto. porque O el no apartamento. pagaste. O el apartamento. De mantenimiento. ¿Y por qué los bancos no te quieren quitar la casa? Porque tienen que pagar el mantenimiento del Sí. PH. Ay, no les conviene tener un Porque activo tienen ahí que tirado. mantener el carro andando para Sí. que no se dañe y lo puedan rematar. Por eso para el banco no es negocio quitarte el bien. Y el banco trata y te cobra, pero resulta que tú estás asfixiado y no puedes pagar. Lo mismo es acá. Ese concentrado, que además es un billetón que hay ahí, bueno, vale un billete. ¿Por qué vamos a privar al Estado panameño de que se meta ese billete en su favor? No entiendo. No lo entiendo. Pero dicen que está violando la Constitución. ¿En qué parte? Si la Constitución es la que eleva a nivel constitucional, naturalmente, la minería en Panamá. Como se lo he preguntado a varios abogados, esa ley que fue aprobada en la asamblea ¿cómo que? Que suspendía Eso se llama la moratoria. moratoria minera, sí. Esa ley no es susceptible de ser demandada ante la Corte. Porque la Constitución reconoce la existencia y la vigencia de la minería en Panamá. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero tú oyes a gente que con una tranquilidad, y me imagino que irán a la asamblea a denunciar al presidente por estar violando la Constitución. No. Y así se montan ideas y se promueven ideas en la sociedad a través de las redes sociales. Asimismo, es como comenta aquí un oyente relacionado al tema de Trump, que también mentira tras mentira, dice que ayer en CNN Newsnight hablaron sobre las intenciones de Trump de tomar el canal. La mentira de Trump está calando en los medios gringos. Nadie argumenta, nadie contradice lo que él dice. Es lo mismo que está pasando con Donald Trump y el canal de Panamá. Pero yo creo que al final muchos requerimos del discernimiento, de poder ver todo lo que está en las redes sociales y escoger qué es lo correcto o qué es lo que está bien. Y yo creo que a todos nos enseñaron también el método científico. Y yo creo que eso se puede aplicar también cuando uno va a ver noticias. Tú tienes que observar, tú tienes que leer, tú tienes que indagar para entonces sacar una conclusión, sí, tuya, pero también sobre la noticia que estás leyendo. Cristian hace énfasis al algoritmo, es verdad, a mí me llega el algoritmo. Sí, pero el algoritmo está por debajo de mí. Yo tengo la capacidad de decir si es bueno o es mal. Y yo recibo todos los días mensajes de Elon Musk y yo no sigo a ese señor. Ya le toca a uno. No es amigo de usted. indagar. No, es amigo de Gonzalo, Elon Musk. Pero amigo mío no es. Y me llega todos los días lo que le escribe. El que es fan de Elon Musk es Gonzalo. Y Bezos, ¿cómo el señor Bezos? Jeff Bezos. Oye, mira que me escribe aquí un amigo suyo. ¿Amigo mío? Sí. Un dirigente sindical fue a TVN y dijo que en Copa estaban votando mujeres embarazadas. No va más. ¿Ah? Él dice que porque se metió con Copa, que es de los Mota, cuando no va más, es porque miente. Y es verdad. No es porque hayas dicho, es porque estás diciendo una mentira. Mira, profe, a mí me tocó ver, no cubrir, ver, en 2 ocasiones el Sunta llegar a las instalaciones de televisora. Sí, a mí me y decir, denos espacio, no le están dando espacio. Un día nos secuestraron, yo estaba ahí. Denos espacio y cerraron. No puede entrar, no salía un equipo ni entraba un equipo de televisión. ¿Por qué? Porque llegaban y exigieron que nos tienen vetado en el espacio. Cuando le dieron el espacio, habla mentira. Acá no los tenemos vetados. Sí, pero no puede venir. Lo que pasa es que no quieren venir. No puedes decir algo que es mentira. Un periodista serio no puede darle gabela o abrirle un micrófono a una fuente, a una figura que tú sabes perfectamente que te está mintiendo. ¿Cómo queda la audiencia de uno? Dice un oyente, en las escuelas deberían enseñar media literacy para poder discernir entre toda la información que uno ve en las redes sociales. Si los niños, yo voy a repetir aquí esto que dijo el Banco Mundial,
7 de cada 10 niños en Panamá no pueden leer una historia simple antes de primaria y los muchachos de 15 años no pueden leer con lo que debería ser la competencia de alguien de secundaria. ¿Qué vamos a enseñar media literacy si los muchachos no pueden ni leer? No, pero, o sea, y estamos hablando de cerrar otra vez clases. Su profe ayer Oye, sí. que va a requerir de sacrificio de los muchachos que no saben leer. O sea, ¿qué estamos hablando? Justamente ahora, primera semana ya de clases que van a cerrar las calles porque no están de acuerdo con la caja. Con las leyes. Nunca lo estuvieron. ¿Por qué no cerraron antes? Cuando estábamos ya de vacaciones. No. ¿Por qué? Y el sacrificio que ellos piden y los sacrificios que les piden, ¿adivinen quién lo sufre? Los muchachos panameños. Y se sigue incrementando el gap entre las privadas y las públicas. Y aquí eso pues no pasa nada, pues. Pero Óigame, bueno. les acabo de enviar algo que me acaba de enviar un oyente que no le he tenido oportunidad de abrirlo. Cristian a lo mejor está allá más cómoda con el algoritmo. Me acaba de enviar un oyente que se los acabo de enviar ahí al grupo de una publicación del New York Times del día de hoy. Pero como yo tengo que cerrar aquí para poder saber si llego a tiempo y me conecto desde el carro, vamos a ir a un cambio, Melissa, para yo poder arreglar acá. Luego comenzar con el invitado que ya está aquí. Vamos a hablar de renuncias, señor Icá, renuncias en el PRD. Oye, y también el panameñismo. Pero estamos hablando del Pero estamos hablando del PRD. PRD. Pero vio lo que dijo Pero vio lo que dijo el diputado también, que Vamos el al diputado se va cambio. también, ¿te acuerdas? ¿Qué le pasa? Está igual que el otro. Vamos, Está igual que el son, otro en la tarde. son Vamos a los hablar del mejores PRD. amigos. Vamos al cambio. Bueno. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en directo. ¿Qué sopa? Te voy a contar sobre un lugar que es el número 1 en Madrid.